¿Sabes esa sensación de vídeo o imagen imposible de crear sin 1000 herramientas? Pues imagina tener todo eso hecho con una sola IA y gratis. Así es Roboneo, una criatura de inteligencia artificial de origen chino, lanzada con el respaldo de Alibaba. En solo algunas frases, esta IA te genera imágenes, vídeos, ajusta tus fotos, define marcas e incluso puede crearte una página web. Llevo probándola 2 semanas y hace cosas que nunca antes había visto. No te imaginas lo que viene. Así que si quieres ver qué tan bestia es Roboneo, empezamos. Una vez dentro de la interfaz de Roboneo, que os dejaré el enlace abajo en la descripción, vamos a crear una marca de mochilas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de promocionar nuestro producto. En mi caso le voy a mandar el siguiente prompt. Crea una marca de mochilas urbanas futuristas. Esto os lo podéis aplicar para el producto que ustedes vendáis, ya sea por ejemplo una marca de ropa, lo que necesitéis. Le damos a enviar y me hace una serie de preguntas. ¿Cuál es el nombre de la marca? ¿A qué industria pertenece tu marca? ¿Tienes algún color o estilo preferido para la marca? ¿Y qué logotipo quiero? Y le vamos a responder lo siguiente. Quiero que se llame la marca Josebag, que pertenece a la industria textil. Los colores son azul y lila y hazme ambos logotipos. Y le damos a enviar. Y ya tendríamos por aquí todo lo que nos acaba de crear. En primer lugar tenemos el diseño del logotipo con el nombre, respetando los colores que le he comentado, tanto el azul como lila. Luego tendríamos el logo solamente de texto. También la paleta de colores que ha utilizado, por si después en un futuro, que lo vamos a hacer, vamos a crear una página web acorde a nuestra marca y a nuestros colores. También nos ha diseñado la tipografía que debemos de utilizar, basándose en una serie de aspectos. Y aquí tendríamos las 4 imágenes que nos ha generado. Estas imágenes, si le clicamos, podemos editarlas, pero lo más interesante sería poder descargarlas. Así que nos las vamos a descargar. Una vez que ya tenemos una base de lo que va a ser nuestra marca, el siguiente paso que vamos a dar va a ser diseñar un mockup con modelos en el cual estén utilizando nuestras mochilas. Y le vamos a mandar lo siguiente. Crea un mockup con modelos utilizando estas mochilas en colegios, empresas, parques, y le vamos a dar a enviar. Y ya tendríamos por aquí lo que nos ha generado, los 3 modelos que le hemos pedido. Aquí bien nos indica que el primer modelo es en un escenario escolar. Presenta a un estudiante caminando por un pasillo moderno. Y esta sería la primera imagen que nos ha generado. Si seguimos para adelante, tenemos un entorno de oficina, que como veis aquí los propios detalles en el cual está nuestro nombre incrustado en la mochila. Y la mochila y la foto en sí parece bastante realista. Y el último escenario es en un parque, en el cual me ha creado a 2 modelos diferentes. No sé muy bien la primera foto a qué se corresponde, a qué parque ha visto esta IA, porque desde luego los parques suele ser lo que está más bien a la derecha. Pero bueno, cumple con lo prometido de resaltar lo que es el producto, que es nuestra mochila. Vamos a ir un paso más allá y le vamos a mandar el siguiente prompt. Todos los prompts os los dejaré abajo en la descripción para que lo podáis copiar. El objetivo del siguiente prompt es que nos genere un vídeo promocional de los modelos llevando nuestra mochila. Todo esto antes necesitaríamos un gran equipo de trabajo de diseñadores. Y hoy, en tan solo 3 frases, hemos creado una marca, modelos llevando nuestro objeto que hemos creado, que es el caso de las mochilas, y un vídeo promocional de dicho objeto. La verdad que es una locura lo que estamos avanzando. Ya estaría generando el guión del vídeo promocional y me pregunta que si hay alguna mejora. Le he dicho por probar, no sé si me lo va a hacer, y le he dicho que el modelo del guión sea en español. Y por aquí tenemos el resultado de los vídeos que nos ha creado. En primer lugar tenemos este, que si le damos a reproducir, se ve una persona andando con nuestra mochila, bastante futurista. El segundo es este, en el cual muestra 3 diseños diferentes con unas perspectivas bastante dinámicas y chulas. Y el último muestra otra vez diferentes diseños, incluso por la parte trasera de la mochila, o sea, por donde llevamos la espalda, cómo sería. Como podemos ver, en esta rosa muestra cómo sería la parte trasera. Decidme qué opináis de que podáis crear vuestro producto desde cero, incluso podamos desarrollar vídeos promocionales y todo totalmente gratis. Una vez ya hecho lo que tenemos, ahora vamos a pasar a crear nuestra página web acorde
a los colores de nuestra marca y en lo que refleja nuestra marca de mochilas. Y le vamos a mandar el siguiente prompt, que os lo dejaré abajo en la descripción. Y le tenemos que adjuntar las dos imágenes que me he descargado antes, que sería la mochila y los colores que utilizaría la marca. Y le damos a enviar. En primer lugar, lo que hace es analizar las imágenes que le he pasado con el objetivo de extraer la paleta de colores y lo que engloba la marca en sí. También recopila información en internet sobre diseños de sitios similares que ya hayan triunfado, por así decirlo. Y ahora mismo estaría generando el código en React para el sitio web. Después de unos 10 minutos aproximadamente ya tendríamos nuestra web montada. Como veis, aquí dice: generé una maqueta de mochilas realista y de alta calidad para exhibir en la sesión de productos, que son estas que nos ha generado por aquí. Si seguimos avanzando un poco más hacia abajo, tenemos que actualizar la sección de productos para mostrar la maqueta de mochilas. Y aquí dice que iba a refinar un poco en el tema de la paleta de los colores para dejar la web perfecta. Y por aquí ya tendríamos la web. Si le damos avance, esta es la página que nos ha montado en cuestión de 10 minutos, respetando las paletas de colores de nuestra tienda. Aquí nos indica el envío gratis, garantía de por vida, devolución en 30 días, el tema de la mochila, profesional de viajes, viajero tecnológico, explorador urbano, diferentes categorías de mochilas, un apartado sobre nosotros, otro de contáctenos. Funciona bastante bien y simple. Decidme qué opináis de la página web que nos ha montado en cuestión de 10 minutos. Vamos a ver ahora qué tal se comporta si le pedimos que nos cree una aplicación. Es una de rutinas de ejercicio con tablas precargadas, bastante simple, y le damos a enviar. Ya tendríamos la aplicación creada. Nos dice lo siguiente: he creado correctamente la aplicación de rutina de ejercicios con tablas precargadas. La aplicación incluye categorías de ejercicio organizado con iconos personalizados, tablas de rutinas detalladas, temporizador incorporado con ajustes de intervalo, seguimiento integral del proceso, interfaz limpia y moderna, optimizada para el uso durante el entrenamiento. Y el diseño es responsivo e intuitivo. Si le damos aquí al HTML avance, esta sería la pedazo de aplicación en chino que nos ha creado. Como es lógico, le damos a traducir a español y ya la tendríamos por aquí. Perdona por la broma. Aquí tendríamos el progreso de la semana. 1, 2, 3, bueno, los días lo ha definido así. La fuerza de la parte superior, si clicamos aquí y nos dice fuerza de la parte superior, flexión de brazo. Si le damos aquí, entiendo que será una cuenta atrás para que haga flexión durante este tiempo. Aquí en ajuste puedes ajustar el tiempo en segundos y los tiempos de descansos. El siguiente ejercicio sería un curl con mancuerna y el siguiente un press down de tríceps. Vamos a dejar que acabe este tiempo para ver cómo avanza lo del progreso. Ya habría acabado y nos indica descanso. Si esto lo cerramos y nos vamos ahora a entrenamiento cardiopulmonar, nos dice una elevación de pierna, burpees y carrera de montaña. Y lo mismo, tenemos el tiempo para comenzar y podemos otra vez de nuevo editar el tiempo de descanso y el tiempo de la duración del ejercicio. Esto está diseñado más que nada para aplicación móvil. Y el sistema de logro: recién llegado, completó el primer entrenamiento, perseverancia y estiramiento del cuerpo completo. Estiramiento de hombro, estiramiento de pierna y estiramiento de espalda. Decidme qué opináis de esta aplicación tan compleja que nos acaba de crear en cuestión de 5 minutos que ha tardado. Vamos a ponerlo a prueba ahora a ver qué tal se comporta con la generación de imágenes y le vamos a mandar lo siguiente: crea una imagen de un robot tomando café en una terraza en París y le damos a enviar. Y por aquí tendríamos las imágenes que nos ha generado. Vemos 4 diferentes, vamos a poner un poco de zoom. Aquí una primera que sinceramente de las que hay es la que más me gusta, a gusto personal, ya que sale con el croissant, la Torre Eiffel de fondo. Bueno, todos salen con la Torre Eiffel. Y estas serían las 4 imágenes que nos ha generado. Y ahora le vamos a pedir lo siguiente: haz un vídeo del robot levantando la taza del café. Y le vamos a indicar de la primera imagen y le damos a enviar. Todos los prompts os lo dejaré abajo en la descripción, como ya os comentaba en el principio del vídeo. Y por aquí tendríamos ya el vídeo creado, en apenas 1 minuto. Es increíble que no pierda nada de detalle. Sí que es cierto que la duración, que son 5 segundos o menos, pero podemos pedirle infinidad de escenas diferentes con el mismo robot, que podemos generar hasta un vídeo del tiempo que queramos. Pero fijaros en el nivel de detalle, cómo sale levantando la taza de café. Es increíble, la verdad que me quedo sorprendido.
¿Y tú te quedas tan sorprendido como yo con el resultado de transformar una imagen a movimiento sin perder ningún detalle? Reflexión. Esto ya no es ciencia ficción. Que una IA te ayude a crear anuncios, aplicaciones e imágenes sin saber diseño y simplemente jugando con frases por la pantalla. Es como tener un asistente creativo 24/7 para ti. Y encima que sea gratis, cambia el juego por completo. Cierra los ojos por un momento e imagina. ¿Usarías esta IA para lanzar tu tienda, promocionar tus productos o simplemente para divertirte creando sin límites? Dímelo en comentarios, quiero saber qué es lo que vas a crear primero con Roboneo. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete y activa la campanita, porque esto solo es el comienzo.